esta serie sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales. El diálogo de hoy es sobre un curso de física nuclear, la carrera de ingeniería física y el Centro de Enseñanza de la Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo que nos acompañan como dialogantes el profesor Jaime Gravinsky de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel de Azcapotzalco, y la profesora Lucía Medina, coordinadora de la carrera de Física Biomédica de nuestra facultad, y un servidor, Eugenio Leico. Vamos a hacer nuestras presentaciones sobre los títulos ya mencionados en forma sucesiva. Y después tendremos un periodo complementario para hacer comentarios o preguntas sobre lo que hayamos expuesto. Y dejaremos también tiempo suficiente para que haya participación del público y demos por finalizada este sexto diálogo y la serie de 6 que hoy estamos completando. Voy a hablar sobre un curso de física nuclear al que me tocó asistir en el verano de 1959, que fue ofrecido por el profesor Francisco Medina Nicolau. Este curso se ofreció para la generación de pasantes de la Facultad de Ciencias en ese año, porque en la escuela de verano venían gentes destacadas como el profesor Eugene Wigner y el profesor José Leite López, expertos en interacciones entre partículas elementales y en particular la violación de paridad en los decaimientos beta e interacciones débiles específicamente. Yo no pertenecía a esa generación de la UNAM, aunque sí coincidíamos en la parte temporal. Tuve oportunidad de conocer en esa ocasión a Alejandra Haidar, a Claude Pions, a Alberto Barragán, Germinal Cocho, Melchor Colón, Elpidio Chacón, que posteriormente nos reencontraríamos como miembros del Instituto de Física y profesores de esta facultad. La razón por la que el maestro Moschinsky quería que el profesor Medina Nicolau nos ofreciera ese curso era porque él había trabajado activamente en física nuclear. Y ese curso ciertamente fue útil para todos, no solamente para el propósito inmediato de la escuela de verano,
sino en otras actividades que nos tocó abordar profesionalmente en años posteriores. En las otras porciones vamos a regresar a la presencia del doctor Francisco Medina Nicolás. Y simplemente quiero abrir de esta manera el diálogo y voy a pedir entonces a Jaime que nos platique sobre la primera carrera de ingeniería física que hubo en México y que fue planeada principalmente por Francisco. En 1974 surge la UAM Azcapotzalco y desde los inicios, bueno, primero era una época muy importante en el país porque acababa de pasar, México estaba muy desarrollándose mucho, acababa de surgir el Instituto de Misiones Eléctricas, el INEP, en la misma UNAM se surgieron otros centros de materiales, de instrumentos, o sea, como que había una ebullición desde el punto de vista científico, tecnológico, y la crisis que significó para la educación superior el 68 y el 71, significó que había necesidad de alguna manera volver a ganarse a la juventud, especialmente a la juventud estudiosa. Entonces hubo mucho apoyo, no solo a la UAM, sino a toda la educación superior en México. Nunca se ha invertido tanto porcentualmente en ese sexenio, a pesar de que lo que se pueda decir con justa razón contra el licenciado Echeverría, el dinero que se empleó en la educación superior fue el máximo que ha habido. Entonces, pero el apoyo especial para la UAM en general fue realmente de primerísima línea. Se llegaron a jalar gente de primerísima línea, en nuestro caso, de física, de matemáticas, de ingeniería, apoyar el surgimiento de esta nueva institución, con recursos, con apoyos de muchos tipos, incluyendo tener un porcentaje muy alto de profesores de tiempo completo. Y al poco tiempo apoyar a muchos de los profesores jóvenes a que se fueran a doctorar. En lo que se planeaba, yo creo que una idea brillante que ya traía de alguna manera el doctor Francisco Medina y que inmediatamente hizo clic con el doctor Juan Quintanilla, que era un físico que se había doctorado con el doctor Pierre Melo, es que vamos a hacer física pero diferente. Hay muchas necesidades industriales, hay muchas cosas que hacer para el futuro, hay que atender los problemas mexicanos, que eso no lo va a atender la ciencia universal. Hay que tratar de entender los problemas del país sin dejar de atender la física teórica, la física pura, pero hay que entrar también a los problemas nacionales. Hay que acercarnos de alguna manera a lo que los ingenieros están haciendo. Entonces, entre él y el doctor Quintanilla, que también ya tenía esa inquietud, ese gusanito, planearon, diseñaron una carrera diferente en que buena parte de los cursos los tenían que tomar con ingenieros, con profesores, y en esa época varios de los mejores doctores en ingeniería que ya existían en México, para que fuera una educación holística, de alguna manera más integral, de modo que pudieran conversar con físicos teóricos y físicos, hasta con el que está vendiendo algún producto industrial que está produciendo la fábrica. Ya había físicos en la industria, entonces yo recuerdo que varios compañeros fueron a trabajar a Berkshire, ya había física médica, había muchos trabajando con equipos hospitales, etc. Pero la visión que tuvieron el doctor Quintanilla, ya entrados en la planeación, se le pidió que fuera a recorrer universidades, creo que todas en Estados Unidos, donde ya existía algo así como física aplicada o ingeniería física, etc. Algo que se viera que era no la física solamente. Entonces él recorrió con eso y con la juventud que traía, porque era joven entonces,
Y el doctor Medina también era joven, unos 40 y tantos años, 30 y tantos, 40 y tantos. Echaban muchas ganas. Yo me tocó verlos un poco después y eran unas fieras trabajando. Podían llegar a las 7, podían ser las 8, 9, 10 de la noche y ahí seguían trabajando y trabajando bien. Si ustedes revisan, ¿no? De esa gente no conseguí el material que ellos produjeron para las primeras, porque era no solo producir material para la carrera de ingeniería, sino para todos los ingenieros, los que iban a estudiar junto con los ingenieros físicos. Pues había que hacer material de una manera diferente de enseñar física y de enseñar química, que es algo interesante, que por lo que me dice Lucy, no se ha repetido en otras escuelas de física. Un físico tiene que saber química y saberla bien. Es algo parte sustancial de ser un científico natural, por así decirlo, y no se diga de las aplicaciones. Obviamente después surgió la explosión de la cosa computacional, ya existía entonces en la misma UNAM, existía en el cómputo, etcétera, pero como que ahora nada se puede hacer, o muy poco se puede hacer sin computación. Bueno, ya desde entonces existía mucha inquietud y el doctor Juan Quintanilla fue, en su vida profesional trabajó mucho con computación. Y bueno, el hecho es de que se echó a andar la carrera. Había muchos jóvenes, bueno, también participó, no sé qué tanto, pero en la carrera misma, yo creo que los fundamentales fueron el doctor Medina y el doctor Quintanilla. Participaba también el doctor Piño, el doctorado en Bélgica, si no me equivoco, y había varios físicos jóvenes que luego se fueron a doctorar a Estados Unidos. El doctor Cartes, y varios más, y algunos que no se doctoraron porque eran brillantes. Lucy no me dejaba mentir, había un Abelardo Rodríguez que era un tipo que, y aparte, si alguien respetaba al doctor Medina en cuanto a su conocimiento sutil, profundo de la física, es Abelardo Rodríguez. No solo él, al poco tiempo llegó el doctor Pedro Pereira, que hizo un doctorado brillante y a poco tiempo ya era CINEGRES y también se incorporó ya no mucho, pero un poco después a la Facultad de Ciencias. Una cosa curiosa de los primeros y del mismo doctor Quintanilla y el doctor Medina y de Pedro Pereira es de que además de ser buenos teóricos, doctorados el doctor Medina se doctoró con Heisenberg, además de tener clara la física básica de la teoría y las matemáticas correspondientes, no les molestaba meter las manos, arreglar su coche, construir su propia casa, como lo hizo el doctor Pedro Pereira. O sea, él diseñó su casa. El doctor Quintanilla desarmó y armaba, él metía las manos cuando se descomponía su coche y armaba y desarmaba su bocho. Tenían, y fue muy interesante que este grupo inicial, especialmente el doctor Leín Quintanilla, que tuvieron mucha colaboración con los fundadores de los departamentos de la Facultad de Azcapotzalco, entre el Departamento de Energía, el Departamento de Materiales, y había muy buenos ingenieros trabajando ahí y colaboraban muy intensamente al tú por tú, sin esas a veces divorcios que existen entre ingenieros y físicos. Y creo que tuvieron muy buen diálogo entre ellos, ¿no? Que surgieron programas que fueron surgiendo. Puedo decir mucho más, pero una cosa que hay que mencionar es de que esta idea que surgió entre el doctor Quintanilla y el doctor Medina no se hubiera echado a andar si el doctor Medina no tuviera una buena relación con un ingeniero desde la prepa, el doctor ¿perdón? No, el doctor tiene Casillas, Juan Casillas. Tengo entendido que, desde la secundaria, tenía desde la prepa, y para diferencia de muchos físicos que se sienten muy acá, el doctor Casillas era buenísimo para acertijos matemáticos, pero se doctoró en ingeniería civil en los futuros, de los primeros que se doctoraron en México. Y él llegó, se conocían muy bien desde secundaria y él fue el primer rector de esta facultad.
y estuvo en todas las etapas de la planeación, no solo de la UAM, sino de toda la UAM. Y también lo hizo, que fue el segundo rector general después del rector de arquitecto Ramírez Vázquez. Ellos tres, tenía el doctor Medina y el doctor Casillas de Acero, ¿no? Tenían la camiseta puestísima. Es más, el doctor Casillas era director de la Facultad de Ingeniería, y dijo, Sara, me voy a un nuevo proyecto para hacerlo desde el principio y hacerlo bien. Y bueno, hay que decir, visto ya casi 50 años, que sin una idea, si algo fue innovador en toda la UAM, fueron lo que hicieron estas personas, en particular la carrera de ingeniería física, la carrera de ingeniería ambiental, en que también tuvo que ver mucho el doctor Medina y también el doctor Quintanilla, porque ahí aparece otra persona que es de la que de alguna influyó en que la química también fuera para físicos, que era la doctora Martínez Espinosa, que fue la fundadora de la primera carrera de ingeniería ambiental en México. Y las inquietudes que ya traía el doctor Medina y varios de estos ingenieros que les mencioné, es de enseñar todo, no solo física, sino matemáticas, todo, enseñar especialmente más activa de parte de los estudiantes. Entonces, desde el principio de la UAM surgió lo que se llama, y sigue todavía, el sistema de aprendizaje individualizado. Y en todo ello, pues, todo este grupo inicial entusiasta, que no tenía horarios, no tenía vacaciones, apoyó fuertemente, ¿no? Yo diría que con gran éxito. Una última cosa, la carrera de ingeniería ambiental se difundió como pólvora en todo el país, y la carrera de ingeniería física, y la maestría y el doctorado en ingeniería física o física industrial o tecnología. En mi último recuento, hay como 10 universidades en el país que lo tienen, incluyendo maestrías y doctorados. Bueno, por ahí le paro por ahí. Agradecemos a Jaime su interesante presentación y vamos a tener el complemento por parte de Lucía, quien llevó precisamente la carrera de ingeniería física en la Universidad Autónoma Metropolitana. Primera Sí, generación. no fui la primera generación, pues yo creo que como la 10ª ¿En qué generación. entraste? Yo entré en el 85. ¿Cuánto? 85. Ah, cantó. Sí. Sí, no. Pero bueno, de todas maneras, algo muy interesante, yo creo que ahorita que platicabas y que estuve ahí mostrando algunos de los materiales que se hicieron cuando se dio esta oportunidad. Yo creo que esta oportunidad que fue, como lo menciona Jaime, es la invitación de Casillas a mi padre. Porque en ese entonces mi padre estaba en rectoría como director de becas. Y la invitación era, vamos a formar una nueva universidad que también va a dar un poquito de pie a liberar la carga en cuestión de alumnos, de la cantidad de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que se empezara a ir también hacia las otras universidades. Entonces, una universidad metropolitana, está Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco inicialmente, ¿no? Aunque ya creció un poquito más. Pero algo muy importante que a mí me parece es que se dieron esta oportunidad de plantear inclusive un modelo educativo distinto. La física no se va por cómo reparten el conocimiento de la física, sino se va por los fundamentos principales o las cantidades principales, ¿no? En estos libros que escribieron mi padre y Quintanilla, que sí, la verdad es que eran unas labores titánicas, ¿no? Era basarse en densidad, energía, fuerza y tiempo. Esas eran las 4 fundamentales, y a partir de ahí construíamos. El primer curso que llevamos de física en el primer trimestre se llama Fuerza y Equilibrio. Y eran fuerzas de todo, veíamos fuerzas mecánicas, fuerzas electromagnéticas, etc. Veíamos el equilibrio. Después, en el segundo, nos íbamos con la parte energética, ¿no? Y después, dinámica. Entonces,
no era partido como lo que generalmente se hace aquí en la Facultad de Ciencias, que es mecánica vectorial, o sea, como que estamos de otra manera distribuidos. Y esta forma distinta yo creo que nos daba un gran potencial para poder entender otras áreas del conocimiento, ¿no? Adicionalmente, y sí lo tengo que aceptar, llevar química, sistemas equilibrados, sí, para mí era así como que difícil porque es otra lógica, ¿no? Pero no puedo negar que es bien importante que los físicos también nos inclinemos por ahí, ¿no? Y para física biomédica. Para física biomédica no puedo decir otra cosa que también el primer curso debe de haber química y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese pensamiento integral del conocimiento integral fue una magnífica idea. Y no solamente eso, yo creo que cuando le hice la invitación, y es lo que platicábamos, cuando le hicieron la invitación, dice, los físicos tienen una gran potencialidad. ¿Cómo vamos a hacer para que vayan a resolver problemas reales? Bueno, pues les ponemos el título de ingeniería. Entonces sale de ahí ingeniería física, ¿no? Y yo creo que sí es una licenciatura complicada, es compleja, porque por un lado teníamos el pensamiento bien matemático, porque se llevaban a muchos matemáticos puros, que son los que nos daban las clases de matemáticas, a los físicos que también venían la mayoría de la Facultad de Ciencias, ¿verdad? O de física matemática. Y de física matemáticas del Poli, que tenía una estructura súper teórica. Empezar a contar eso, pero también con ingenieros mecánicos, ingenieros en materiales, en energía. Entonces, hacía que un cerebro estuviera así como licuadora, ¿no? Pero yo creo que eso te da una formación que te permite realmente ingresar sin tantos, posiblemente no complejos, sino muchas veces nosotros nos limitamos en la visión que uno tiene para resolver problemas. Y yo creo que esa de estar siempre con tantas disciplinas al mismo tiempo, porque también teníamos cosas de sociales, también teníamos economía, o sea, ese más que el conocimiento per se que nos pudiesen dar, es estar en contacto con profesionales que tienen distintas formas de responder ante un problema o de resolver un problema. Entonces, eso es la riqueza de ingeniería física, ¿no? Y bueno, pues yo cuando me decidí, pues obviamente estaba con eso de que sí me gustaban mucho las matemáticas, pero siempre tratar de hacer una resolución de algo práctico que quieras hacer de un lugar, ¿no? Creo que sí me dieron esas herramientas, pero pues estoy aquí. Estoy aquí en la facultad y demás. Pero sin embargo, sí hago cosas mucho más aplicadas, ¿no? Entonces, es una carrera y fue una idea, yo creo que muy buena, pero sobre todo hablando de estos diálogos de material que se desarrollaron. Fue una cantidad de material impresionante que se puede encontrar ahorita, inclusive sí vale la pena, ¿no? Echarles un ojo de cómo fue estructurado, ¿no? Y los ejemplos que se dan y todo eso. Yo creo que es un material que es muy rescatable. No sé ahorita a nivel de la UAM si hayan ya cambiado ese tipo de materiales, pero yo creo que es la parte histórica de los primeros formas de hacer una enseñanza distinta, yo creo que es muy rescatable. Y la otra, el sistema abierto de aprendizaje individualizado, que yo fui cliente absoluta, ¿verdad? Es un material increíble que nos hubiera servido mucho ahora en pandemia, sinceramente. ¿Por qué? Porque te da las herramientas de hacer tu generación de conocimiento, ¿no? Te da una independencia. Nosotros nos daban unas unidades que, pues, varias de ellas fueron por Francisco Medina, por Juan Quintanilla, pero también había un danés, Jensen. Ajá. Que fue, creo que el segundo coordinador de ingeniería física. Exactamente. Y él era ingeniero físico danés. Era físico, no era ingeniero. No era ingeniero físico. Era físico danés, pero parece ingeniero físico. Y él hicieron un material increíble. En serio que yo creo que habría que estudiarlo porque esta pandemia lo que nos cuestionó mucho es nuestra forma de enseñar, de no estar dando las habilidades que desarrollen las habilidades y las capacidades de la autogeneración de conocimiento.
Y para ello se requiere un material dirigido, ¿no? O sea, debe ser bien enfocado para dirigirlo. No es cualquiera, no es, ay, mira qué padre libro está, léanlo, porque van a encontrar cosas maravillosas, ¿no? Hay que saber cómo dirigirlo. Entonces, bueno, pues yo aquí ya me emocioné y ya lo dije muchísimo. Le agradecemos a Lucía su intervención. Es muy importante porque habló precisamente como alumna que se formó en la UAM Azcapotzalco. Y estoy seguro que la formación que recibió en la UAM Azcapotzalco le fue muy útil para cuando realizó su siguiente etapa de formación en Inglaterra. Vamos a empezar la siguiente parte del diálogo que nos corresponde a Lucía y a mí. Y voy a aprovechar para volver a hablar sobre Francisco y de su interés en dos cosas. Una, precisamente en la selección de materiales para aprendizaje, según las situaciones físicas que se desarrollan. Platicando hace rato con Jaime, mencionamos precisamente que fines de los 50 y principios de los 60 fue un periodo de, podríamos decir, tomar conciencia de muchas cosas que no estaban bien, no estaban completas. En 1958 fue el año internacional de geofísica. Los geofísicos son inteligentes porque su año dura año y medio. Y el evento, yo creo, más llamativo de ese periodo fue la puesta en órbita de Sputnik, la primera luna artificial de la Tierra. Esto fue una llamada de atención especialmente en Estados Unidos, de que para la formación de gente en este tipo de estudios se necesita que se estén formando desde etapas anteriores. Y esto es lo que trajo una serie de nuevas generaciones de materiales didácticos. En particular, a mí me tocó llegar a Indiana en 1960 para mis trabajos de doctorado. Y en la biblioteca estaban los materiales que se estaban generando en el MIT para enseñanza de la física a nivel de high school, vamos a decir, secundaria y preparatoria, pero sobre todo formación de los profesores que adquieran la capacidad de entender esos materiales y después compartirlos y enseñarlos con los alumnos de esos niveles. Algunas de las cosas que estoy diciendo conectan también directamente con las funciones que tiene este centro de enseñanza de la física de la Facultad de Ciencias, que no solamente se preocupa de la formación de los físicos a nivel de licenciatura y de doctorado,
sino que también han colaborado para mejorar la formación de los colegas que están responsabilizados de la enseñanza de estas materias a nivel de secundaria y preparatoria. En particular, lo que se llamó el proyecto PSSC, Physical Science Study Committee. Ese era el comité que estaba integrando, seleccionando e implementando los materiales y en las que varios de los colegas que trabajaron a lo largo de décadas aquí en este centro de enseñanza de la física, entre ellos Francisco Medina, desde un principio participaron en asimilar esos materiales y después poder también formar profesores. Entonces, este es mi parte de la tercera materia y yo creo que Lucía tiene experiencias que pueden complementar sobre lo que hizo Francisco, no solamente a nivel de PSSC, sino de otras metas, podríamos decir, de formación de gente y la selección o elaboración de los materiales didácticos, porque ese es el foco de esta serie de clases y que están desde luego disponibles para quienes estén interesados. Bueno, realmente yo creo que su interés fue desde mucho tiempo antes. Yo creo que cuando se tuvo la oportunidad de hacer un desarrollo fue con el desarrollo de la maestra. Pero sí es cierto, tuvo varias estancias en Boston con esto del PSC en los años 60, ¿no? En 1960, por ahí me abandonó varias veces, ¿no? Y le dejé de hablar por ella. ¿También? Y pero sí estaba pero no solamente, lo más increíble es que también era mi madre, o sea, como que ahí, mi madre era física, no se graduó, pero ya terminó, estuvo trabajando con Sandoval Vallarta en sus tesis, y eran realmente personajes que sus pláticas eran de cómo hacer esta parte de la docencia, cómo poder transmitir los conocimientos a generaciones, ¿no? No solamente a nivel de licenciatura, sino a nivel de educación media superior. Entonces, sí, él estuvo mucho tiempo con el PSC, trajo muchas de las ideas, y que yo creo que eso lo trató de implementar en la doméstica. Estuvo dedicado a la doméstica durante mucho tiempo. En 82 decidió venirse de hacer una estancia sabática, que creo que se prolongó un poquito más, y echaron a andar el centro de enseñanza de la física. Exactamente era eso, que ahora ya no es, pero debido a que pues finalmente pues se fueron por otro lado, fueron falleciendo nuestros queridos profesores. Y había una discusión muy interesante, estaba formado por Juan Américo González. Él era un físico que aparte era súper creativo, para aquellos que lo hayan conocido, era muy creativo con las manos, con ideas de cómo implementar una serie de conceptos que lo pudieran construir. Era Juan Américo una cosa brillante. Estaba Darío Moreno, que lo habían contratado, él era de origen chileno, que también me acabo de enterar de que también estuvo muy activo con respecto a lo del PSC. Y lo habían contratado aquí, él salió de Chile en la época de Pinochet, estuvo un tiempo en Venezuela y después lo invitaron
a integrarse a la Universidad Nacional, a la Facultad de Ciencias específicamente. Estuvo también Romilio Tambutir Ramales, que también es físico chileno y que existe uno creo que directamente acá, que ya está jubilado por el momento, ¿no? Se jubiló. Entre ellos 4, yo creo que empezaron a hacer, pues entre los recuerdos, y empezar a discutir, sobre todo algunos vienen, los dos vienen de Chile, otros mexicanos, una forma distinta de la enseñanza de la física. No todos los conceptos, sencillamente cómo se transmite. Y una de las cosas que hicieron ellos, y se me olvidó alguien más, el doctor Juan Manuel Lozano, del Instituto de Física. O sea, estaban aquí, ya eran unas discusiones, de repente se unía también Andrés Porta, que es de la Facultad de Ciencias, Ignacio Campos también estaba muy metido, y empezaron realmente a hacer unas discusiones y regresaron, hicieron sus experimentos, que aquí tenían su clase, ¿no? La tenían como auditorio. Tenían sus experimentos de renacer la idea del profesor discutidor. Y entonces era un profesor y un profesor discutidor. Y la cosa es que empezaron a discutir entre ellos. Entonces, para muchos los estudiantes era como un shock porque dicen, ¿a quién le hago caso? ¿Quién se está peleando? O el otro realmente sí entraban porque lo que querían era romper esa dinámica de pasividad que la mayoría de los estudiantes tienen cuando los estudian. Y entonces empezaron eso, y sobre todo cuando empezaban también algunos conceptos, pues venía con Juan Américo y sus ruedas, y una serie de cosas así, pero les daban gráficamente qué es lo que estaba sucediendo con todo el experimento. Entonces yo creo que era un esfuerzo muy bueno. También hubo una solicitud del director, en algún momento el director Magaña, ¿no? De que se hiciera un diccionario de la física, pero un diccionario que saliera de aquí, que agregaran todas estas formas de explicar la forma distinta de enseñanza. Entonces yo creo que hubo muchísimos esfuerzos. ¿Se terminó el diccionario? Se terminó, y te voy a decir una cosa, yo me quedé con él y entraron a mi casa y cerraron la computadora. Entonces son de las peleas, sí tengo algunas notas en escrito, pero realmente el trabajo más fuerte de ese diccionario, sí, se dio. ¿Y terminó el universal? No, ya Juan ya no, porque Juan falleció en el 89. Entonces él ya no formó parte, pero quienes estuvieron trabajando mucho ya hicieron una dinámica muy buena, es Darío y mi papá, ¿no? Darío Moreno y mi papá, y mi hijo Manuel también se metía, pero ya no había tanta dinámica porque se daban unas discusiones entre Darío y mi tío, que era muy Juan Manuel Lozano, discusiones en buena onda, o sea, discusiones acerca de la parte, ¿no? de la física, no de mala onda de lo que se llevara mal. Entonces yo creo que hubo muchas cosas, pero lo malo es que no tenemos, cuando tenemos algunas presentaciones, realmente hay algo en los boletines. Juan Manuel Lozano tenía esa capacidad de escribir. Él escribía, le gustaba mucho la narrativa, le gustaba platicar, ¿no? Hay mucha gente que uno empieza a conocer aquí, y siempre era encontrar a Juan Manuel Lozano platicando con Fulanito. Y entonces era muy buen comunicador, ¿no? De todo lo que se hacía. Y hay muchas cosas en los boletines de enseñanza. Hay otro periódico de humanidades donde hay muchísimas cosas escritas por Juan Manuel Lozano acerca de toda la labor que se hacía en este centro. Y ya después Juan Américo pues, se jubiló, mi papá falleció, después Darío Moreno falleció, entonces como que se fue apagando todo ese esfuerzo que se había estado haciendo. Y sin embargo, ahorita yo creo que hay necesidades muy fuertes que están ya el posgrado, la maestría en educación de madres, que es la educación de la ciencia, ¿no? Y entonces ahora ya estamos otra vez renaciendo esta idea
con nuevos materiales, con pues obviamente toda esta tecnología, como hay que aprender y manipularlo, ¿no? Entonces yo creo que dejó en muchos de los profesionales, ahora profesionistas, dejaron esa semillita que pues, yo creo que vamos a seguir. A mí me gustaría complementar, hablando sobre el boletín de enseñanza de la misma. Esta publicación fue promovida por la doctora Silvia Bravo, quien era investigadora en el Instituto de Geofísica. Y su propósito que expresó en cada editorial de los números sucesivos de la revista era precisamente que fuera la comunidad en su conjunto la que compartiera su conocimiento sobre materiales didácticos y también elaborara materiales didácticos. Un buen número de las contribuciones en este boletín son efectivamente los originales. Y en esta semana tuve oportunidad de revisar, de releer algunos de los originales de Einstein, de Broglie, de Schrödinger. Y también hay reseñas de gente de geofísica, lo cual era natural porque Silvia animaba a sus colegas del instituto. Y anoche que le escribí a Raúl, me encontré con dos contribuciones de Román Pérez Enríquez, del Instituto de Geofísica, que en 1980 escribió una reseña sobre la medición de neutrinos que provienen del Sol. En ese momento era uno de los problemas más importantes. Y que posteriormente sirvió para que cuando se resolvió ese problema de los neutrinos del Sol, fue que se dio un avance importante en el estudio de las interacciones débiles y que contribuyó también al avance en la parte de cosmos. Y por otra parte, de ese mismo periodo, de los años de 80, escribe una reseña del libro de Prigogine sobre la emergencia del orden a partir del caos y de la termodinámica irreversible. Esos trabajos, desde luego, su importancia se han venido a reconocer al poder 3 décadas. Pero yo creo la selección que hizo Román en ese momento era muy importante. Si los colegas o los alumnos de esa época aprovecharon lo que escribió Román, les hubiera sido muy útil. Es simplemente para ilustrar el tipo de contribuciones que se tienen. Y hay otras que son originales. Creo como parte de nuestro diálogo podemos decir que podemos complementar unos minutos sobre lo que ya vimos. Tengo un comentario que tiene que ver con esta última parte.
Sí, bueno, la UAM, toda la UAM se vio muy beneficiada por los apoyos de las instituciones ya más establecidas también. En particular, para la carrera de ingeniería física, llegaron, se les invitó de alguna manera gente como Américo, Justino Guzmán, que fue por primera vez el día, yo creo que en casi cualquier escuela de ingeniería, la primera vez que se daba una materia, bueno, además de acústica, que esta ya existía en el pueblo, pero acústica, pero también de sensores y transductores, que han adquirido una importancia. Pero eso es lo primero que le doy. También Américo como que reflejó su interés en el trabajo experimental, armando un material que no sé dónde quedó. Era un material para enseñanza de los primeros cursos de laboratorios de física con ligas y resortes. Como que se sabe también una de las ideas del PSFC, que sean, y es una de las ideas fundamentales de toda la enseñanza. Hay científicos, hay ingenieros que no salen con la visión científica de resolver problemas. Como por un lado está la teoría y por otro lado está el experimento, como que no están asociadas. Entonces la idea era, diseña tu experimento, comprueba el resultado que tú predices que va a resultar. Otras aplicaciones, él venía de otro lado, una relación que tiene que ver con el doctor Levine, era un doctor en electrónica que trabajó, existió un centro de investigación, auténtico centro de investigación y desarrollo en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que era el doctor González Ochoa. Inclusive se doctoró en Alemania trabajando en estas cosas, y así tenían un chorro de laboratorios haciendo cosas interesantes que hubieran sido muy útiles para mí. Pero bueno, hay tantas desaparecidas. Pero él colaboró con la UAM hasta 2 años, dando clases. Y recuerdo una frase que él dijo, es que un diseño de ingeniería tiene que ser algo, no a ver qué sale, sino yo tengo la suficiente certeza de la teoría. Yo, claro, quiero experimentar qué va a pasar, pero tengo la suficiente certeza de una teoría, de modo que sé qué va a pasar. Si no es que mi teoría está mal, o que hice mal el experimento. Pero nada de que a ver qué sale. Yo puedo, y esa es la gran maravilla de la ciencia, puedo predecir. Entonces ahí la profesión particular de América estaba muy aterrizado, siempre algo que los chavos en cualquier momento sin dinero pueden resolver. Como complemento al ejemplo que acabas de decir, en la UNAM plantea Iztapalapa. Héctor Riveros fue invitado por Alonso Fernández en su sabático. Tomó su sabático para trabajar en mediados de los 70, precisamente para la parte de los laboratorios. Entonces, Héctor pasó su sabático con esa tarea. También puedo complementar que en otras universidades eventualmente se establecieron también carreras de ingeniería física, como en la Universidad Iberoamericana y en Mérida. Ahí participamos, tocó participar conjuntamente con Jaime Servidor y otros colegas. Entonces, la otra parte es lo de la química. Lo que hay que reconocer es que la materia es estudiada desde diferentes perspectivas. Pero al final de cuentas, cada especialista quiere darle el enfoque
particular. Pero a la larga, los que hacemos, por ejemplo, física molecular, la llamamos peso, ¿no? Los químicos lo llaman química. Bueno, pero estamos hablando de los mismos sistemas. Supongo que sí, la diferencia es un poco en los objetivos que tiene cada. Algunos están pensando en la patente, otros están pensando en tratar de entender o de explicar. Todas las posiciones, creo que son. Pero sí, lo importante es poder asegurarse de la consistencia dentro de la formulación, pero también en su comparación con lo que se dice, con el propósito específico. ¿Quieres agregar algo? O sea que aquí hay una egresada de ingeniería física. Creo que algo que comentamos hace un momento, todos los programas de estudio de cualquier licenciatura tienen que estarse evaluando constantemente. Tienen que estarse evaluando por uno de los dos. En particular, uno de los elementos es cómo seguir a los egresados. A los se le ha ido bien. Y yo puedo hablar mucho tiempo de cómo enseñar, especialmente los egresados de ingeniería física de la UAM, de las otras licenciaturas que hacen ingeniería física no puedo hablar, pero de la ingeniería física de la cosas. Y algo que era la idea de Marina y de doctor Quintanilla de que fueran muy versátiles, es decir, que saliendo de la carrera, que pudieran entrar a muchas cosas. Alguna vez el doctor Quintanilla, por alguna razón, de este departamento, me dijo, ¿por qué no me representas en no sé si recuerdan algunos de los viejos que existió en algún momento la idea de que echaran a andar en un programa de energía nuclear con los canadienses, famosos, porque tienen otra manera de generar energía nuclear, no como el Westinghouse o General Electric, sino lo que ellos llaman un reactor cambio. Usted no podría apreciar la diferencia, pero es otra manera. Entonces quieren ser iguales por varias. Luego se vino con la crisis de los 85, la crisis de los 80, que fue muy fuerte. Pero en esa, yo platiqué con varios ingenieros de Canadá que estaban en planta. Y le digo, ¿ustedes tienen algo así como ingeniería? No, tenemos lo que. Y sí, tenemos, a diferencia de Estados Unidos, tenemos engineering physics, o tenemos que tener ingeniería física. Bueno, ¿cómo les han funcionado los científicos? Lo mejor es, los ponga, donde los ponga, al rato no sabe, digo, pues no sabe, pero al rato entienden mejor de los que están ahí, qué es lo que está haciendo. Me acuerdo de un ingeniero, muy buen ingeniero civil, con plataformas de Pemex, me decía, no, y estaba interesado en ingeniería física, porque dice, es que yo he visto en plataformas que no hay un ingeniero que entienda bien. Hay unos mecánicos que entienden, hay unos eléctricos que entienden, pero alguien que tenga idea de todas las operaciones, que las sepa integrar en su cabeza, pues no es físico. Y lo mismo, creo que también estabas tú en esa, pero hubo una intervención en la escuela en ingeniería de la Ibero, que llegaron representantes de la industria, en particular uno de Siemens. Y también hubo esta pregunta, ¿cómo ven a los ingenieros físicos? Los podemos mandar a ventas y saben lo que están haciendo y saben convencer. Les vamos a dar a decisiones de desarrollo. Y yo sí puedo decirte que ya en los años que tienen de ya regresados que de los ¿a qué se han dedicado? Hay gente que está haciendo física pura. Hay gente que está haciendo cosas de cuerdas y supercuerdas y todo.
Hay gente que está haciendo física matemática a nivel de, si conocen la Universidad de Rochester, ahí estaba la Polar, ahí está todo el día los laboratorios de la Polar, y está haciendo física matemática para los láseres y para la óptica matemática. Es física matemática, no hay ahí, no es que él se meta en el laboratorio, pero hace física matemática de primerísimo nivel, y es muy importante en ese puesto. Y así hay gente que ha trabajado en cosas, como decía, mucho, todo el mundo, como todas las carreras, mucho interés en computación. Entonces, desde el principio, recuerdo un alumno que nuestros egresados distinguidísimos, que ya trabajaba en Banamex y era muy buen alumno de ingeniería física. Iban a trabajar en computación. Y ahora está, si ven la cantidad de citas que tienen sus trabajos, es una cantidad brutal, enorme. Y trabaja muy asociado a cosas de física médica, en particular al tratamiento con genética, con química, etcétera, de los cánceres. Es más, por pura casualidad, un primo mío que vive allá, que es físico también, su esposa tiene cáncer, y quien le tocó atenderlo es una doctora que está asociada con este egresado de ingeniería física de la UAM en la Universidad de San Luis. O sea, hay gente que se ha ido a finanzas, hay gente que se ha ido a, como surgió después, al principio había nada más energía y material, después surgió instrumentación y equipo. Y en la línea de instrumentación y equipo hay muchos muchachos que se han ido muy bien. Este movimiento que ha recorrido el mundo resolviendo problemas de instrumentación. Fisher, que se dedica a instrumentación industrial, no solo científica, también industrial. Y ahí está que antes había trabajado en el electro, un biofísico trabajando en el electro. Para poner ejemplos de la enorme diversidad que era la idea, fue una hipótesis. Yo diría una planeación. Es cierto, sí, una Es planeación. cuestión Con de conocimiento planeación, de caso. saber cuál es el objetivo y acelerar. Dada la hora, vamos a abrir al público preguntas o comentarios, tanto a público presente como a público en línea. Compañeros, ¿alguna pregunta o observación? Supongo aquí hay alguien que sí conoció a Francisco Medina Nicolau y algunos de los otros colegas que se han mencionado. Ustedes me llevan a un viaje de la historia de cómo enseñar pedagógicamente la física. Llevar el concepto teórico a algo material que puedan palpar, que puedan sentir. Cuando tú pones un alumno delante de un mantegrafo y lo haces que sienta el campo, vive de electricidad. No solamente la está teorizando, no solamente la está matematizando, la está viviendo. Y cosa rara, les gusta darse toques. Realmente esa sería motivación. Se acercan demasiado la mano, les gusta estarse dando de toques, pero sentirla, vivirla, sentir que ellos son también objetos magnéticos. Cuando les pasamos el gaussmetro y podemos detectar pequeñas variaciones de campo magnético, les asombra a ellos, porque no se consideran objetos eléctricos, electromagnéticos. Se consideran algo distinto, elegidos, privilegiados, que están ahí estudiando algo que no les gusta y que entran al laboratorio porque se les exige, no porque quieran. Y cuando empiezan a reír, a hacerse bromas entre ellos, y se rompe ese estúpido equilibrio entre el profesor que sabe todo y el estudiante que es un ignorante y que va nada más a chupar lo que dice el sabio profesor, es fabuloso, ¿no? Es lograr que el laboratorista que está en el laboratorio, en el almacén, salga y participe. Tenemos niños que llegan a entrar y gentes de otras carreras que llegan a entrar a jugar, no están aprendiendo, están jugando. Es una idea que tenía Juan Manuel Lozano, que decía, yo vengo a jugar, yo no vengo a enseñar. Yo me hice de la escuela de Héctor Rivero, particularmente, de meter las manos, o sea, no sabes nada, prefiero que no sepas nada y empieces a trabajar desde cero. Con él sacamos cuasicristales en forma mono cuasicristalina. Sacamos superconductores también en forma monocristalina.
Los laboratorios fueron deshechos con la actual administración. La línea de trabajo se aniquila. El equipo de muchos años se dispersa. No saben ni siquiera para qué sirve ni qué es. Unos son los respectivos fabulosos, que con una simple lámpara de halógeno, de lámpara de proyector, logramos temperaturas de 1400, 1500 grados. Logramos temperaturas. Donde podemos controlar la atmósfera a una presión, a muestras pequeñas para la microscopía electrónica, de pronto se ven aniquiladas, se ven tiradas a la basura. Ustedes me llevan un hermoso viaje por donde puedo recordar que se puede sobrevivir a estos embates. Que pese a todos los golpes, aún hay gente que todavía sueña, imagina, se divierte así. El doctor Riveros fue invitado una vez a dar una plática a Guamas Capuzano. Es una plática inolvidable, Conferencista. no solo para alumnos, sino para profesores. Sí, yo lo sé. Su interés por hacer viva la física. Exactamente. Tuvo una salida triste del instituto, se le criticó porque sus publicaciones eran viejas y se dedicaba más a la divulgación que a la famosa publicaciones y papers y citas, y su ánimo se vino al suelo completamente, vino en una depresión profunda, se dedicó a la contaminación, algo que no le consideraban que era importante, porque eso no es importante, por favor, nos estamos ahogando, pero es mejor hacer un modelo teórico de quién sabe qué rayos están haciendo. Pero son físicos teóricos, computacionales, y quedó muy dañado, quedó muy lastimado. Él me enseñó a meter las manos. ¿Quieres aprender? Métete a taller. Y a mí tenía algo así como una feria de la física. Sí, tiene varios libros de divulgación y de enseñanza de pedagogía de la física. Lo puedes contactar todavía. Si quieres, te doy su teléfono. Y él te los vende los libros, porque curiosamente sus libros no se vendían, entonces él compró los lotes y los tiene ahí almacenados y te los vende al precio de costo. O sea, y bueno, es divertirse enseñando física, es divertirse aprendiendo del alumno y aprendiendo metiendo las manos. Yo di un curso recién egresado de licenciatura de física para diseñadores industriales aquí en la Facultad de Arquitectura. Y usé un libro que seguramente conoces, que me recuerda mucho al profesor Rivero, ¿cómo se llama? Física recreativa. Sí, cómo no, de Perelman. Que siguen siendo, pero súper Ahí maravillosos. están todavía publicados. Como información, esto tiene una columna en el boletín de la Sociedad Mexicana de Física, que ya lleva desde fines de los 90 y que se llama El placer del pensamiento. Y generalmente incluye una implementación experimental de lo que está describiendo. No sé si del público haya algún comentario o pregunta. Nada Yo más. sí quiero. Raúl Pérez dice: Eugenio, gracias por citar algunos de los trabajos de mi hermano Omar. Gracias por acompañarnos, Raúl. Y Aquí estamos, Eugenio. Si me permiten, quisiera comentar brevemente que esta parte es participación del público, por favor. recordando precisamente al profesor Medina Nicolau, él fue mi maestro durante la carrera ahí en la Facultad de Ciencias, en el curso de mecánica, bueno, ya de mecánica clásica, y pues recuerdo de él sus enseñanzas y pues todo, ahorita que lo mencionan y del papel que jugó en la UAM y todo eso, yo conocía una parte, pero desconocía mucho de lo que aquí se ha mencionado, pero sí recuerdo bien a quien fue mi maestro. Por otro lado, quisiera comentar simplemente rápidamente la diferencia, lo que acaba de mencionar sobre los reactores nucleares, aclarar que los reactores tipo CANDU es que funcionan con
uranio natural y el moderador es agua pesada, a diferencia de los reactores BMW, como podrían ser los General Electric o los Westinghouse, que son a presión o en ebullición, y que el moderador es agua y requieren uranio enriquecido. Entonces la diferencia es esa, y precisamente el debate que se daba en aquel entonces era si adoptábamos un camino de uranio natural por ser, no depender del enriquecimiento de uranio que estaba vetado a ser explotado más que por solamente unas cuantas empresas y dominio, o bien si adoptábamos el uranio natural como camino que nos daría una independencia tecnológica, y si asimilábamos correctamente la tecnología CANDU del canadiense, pues del CANDU. Nada más quisiera, esos son los dos comentarios que quería hacer. Gracias. Gracias. Es el último diálogo con el que estamos completando la serie, pero voy a hacer un comercial como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores. Para empezar, quiero agradecer al público su presencia, tanto en la serie como en este diálogo específico. Y el comercial es que tenemos preparadas otras 6 ediciones de diálogos que vamos a continuar al iniciar el nuevo semestre. Entonces, estaremos dando a conocer el programa con los detalles de temas. Estos ya están seleccionados, pero estamos esperando que algunos de los dialogantes participen. Quiero aprovechar también para presentarles al profesor Oreste de Perú y a la maestra Jocelyn Wild, que también nos está acompañando. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Eres una persona muy amable y muy tolerante con a veces mis pensamientos. Muchas gracias al Centro de Enseñanza de la Física y muy especialmente a la profesora Lucía Medina por su apoyo para la realización de esta serie de eventos. Y desde luego extensiva a todo el personal del Centro de Enseñanza de la Física. Muchas gracias. Raúl creo que quiere participar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, yo quiero preguntarle a Eugenio una cosa. Espero que no se ofenda a la comunidad de físicos de papel y lápiz. Eugenio, durante muchos años ahí en la facultad se sigue formando alumnos que solo les interesa, no a los alumnos, pero a los profesores, arrastrar el lápiz, como dicen popularmente. ¿Qué le invitarías a los alumnos a hacer para que dejen esas viejas ideas del siglo XVIII, XIX y que comiencen a pensar ya viviendo en el siglo XXI? O como dicen ellos, como pensando muy en el siglo XXI, para que todo esto que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho durante muchas décadas, también se vea reflejado en los alumnos, porque me parece que esto es una suerte de culto físico, que el que entra solo tiene que hacer ciertos modelos, arrastrar un lápiz 2H o 2B, y lo demás queda poco tiempo para mostrar interés. No a los profesores, no a los investigadores, porque pues ahí ya a lo mejor les sobra el papel y les sobra el lápiz y lo tienen que usar, pero sí a los alumnos. ¿Qué les dirías, Eugenio?
¿Qué les dirías a los estudiantes que ya no sigan con este pensamiento de que es de la física, que todo el desarrollo simple? ¿Cuál sería? A mí me gusta subrayar que la física es una ciencia que trata de entender la naturaleza. Trata de entender los objetos y los fenómenos que nos rodean. Y en su enseñanza y en su aprendizaje, precisamente hay que entender los fenómenos y después entenderlos. Entonces, esta historia no empezó hoy. Esta ha sido preocupación de la humanidad desde sus inicios. Cada individuo, y no solamente de la humanidad, de los seres vivientes. Podemos aprender mucho de los animales, sí. Especialmente en estos 2 años de pandemia. Es el género humano el que ha sufrido. Pero si vemos a las plantas y escuchamos a los pájaros, ellos parece que no han sufrido. En las 2 ediciones anteriores de el 2005 fue la aviaria y en la del 2009 fue la porcina. Y entonces muchas aves y muchos cuerpos tuvieron que ser sacrificados. Pero al parecer el COVID, como dice el dicho, le hace a las aves y a los animales, como dice el dicho aquí en México, lo que el viento le hizo a Juárez. La lección creo que es que como humanos hay algo que no estamos haciendo bien. Y desde luego no es el humano individual. Son precisamente los grupos, se puede llamar gobierno o autoridades de diferentes tipos, que han tomado decisiones que no han sido para el beneficio de la gente. Había protocolos ya establecidos de las experiencias de la aviaria y de la porcina y que debieron de haberse implementado en automático desde diciembre de 2019, porque ya se sabía que había la infección en China. Entonces, ¿qué protocolos de revisión sanitaria se hicieron? Entonces, el aprendizaje es en la vida diaria. Porque si no lo hacemos en la vida diaria, nos vamos a infectar. No sé si eso
responde a la pregunta que hacía el compañero, pero yo creo que la educación, el aprendizaje y la enseñanza no las podemos evitar. Entonces, se requiere orden en lo que se hace y cómo se vive. Es una cosa que va más allá de usar el lápiz y otras herramientas. Desde luego, todas las herramientas que se tengan o todos los formalismos que se tengan, lo que tenemos que hacer es analizarlos y ver si concuerdan con la realidad o no. Un complemento que me ha servido mucho para mí, para aprender física, porque sigo aprendiendo física. Ahora estoy entendiendo lo que creía que entendía de la física, es llegar a los libros de divulgación. Los libros de divulgación están escritos por premios Nobel de Física en un lenguaje muy cuidadoso, muy metódico y muy correcto, que ayuda mucho al estudiante a entender lo de lo que se están hablando en las ecuaciones. La ecuación es simple y sencillamente un hermosísimo resumen de una cantidad inmensa de información. Pero si no entienden lo que significa esa información, no es nada, es jeroglífico. Entonces se los explican, y no se los explica el profesor tonto que está delante de ellos, sino un premio Nobel, como la famosa partícula de Dios, que describe los procesos a nivel atómico y a nivel físico elemental, o los Landau, o no los Landau de texto, sino física para todos de Landau, podemos aceptarlos, podemos hacer que falten la física, sobre todo en las jóvenes generaciones. Cuando van a una librería, ustedes se paran en el anaquel que dice física, y hay solo 2 repisas que dicen libros de física, y son los libros que están aquí en la biblioteca. Busquen divulgación de la ciencia, y se van a encontrar libros de gentes, de premios Nobel, los libros de Eugenio, Einstein. Einstein, exactamente, ahí está, que te dice en la tercera página, si no lo convenzo de esto, no pierda su tiempo, deje su libro y bótelo. Sí, o sea, cuando te dicen eso, dicen, bueno, pues por lo menos entiende que soy bruto y que nos vamos a tratar de entender. Esas cosas están a su alcance, no necesitan al maestro delante de ustedes. Lean, traten de entenderse, explíquenselo ustedes en los jardines, peléense ustedes en los jardines, tratando de explicar entre ustedes lo que ustedes mismos no entienden. Y se van a dar cuenta que pueden razonar, que pueden idear, crear, investigar y jugar. Ser felices, ¿creen? Bueno, algunos libros son muy divertidos, como Sí. los de Feynman. Ah, sí, claro. Pero unos lo toman como libro de texto. Por Dios, no se van a leer como libro de texto. Se dice lecturas de física. No, los otros. Ah, sí, cierto. Hay uno que dice, usted está bromeando, señor Feynman. No estoy bromeando. ¿Qué te importa lo que los otros piensen? Otro libro de Feynman, exactamente, que te narra las dificultades que tuvo él como estudiante, que te das cuenta que no es tan diferente de las dificultades que tienes tú. Y puedes avanzar. Perdón por muy divertido. No, yo creo que adicionalmente a eso, y a mí me parece algo importante, sobre todo trabajando con físicos biomédicos, estudiantes, yo creo que las herramientas del conocimiento las tienen. Hay mucho de papel y lápiz, como decía Raúl, pero yo creo que la cosa interesante aquí es ver esa potencialidad de cuando tú te diviertes, cuando entiendes la cantidad de problemas, haciendo relación con COVID, es realmente la cantidad de problemas con ese conocimiento que nosotros tenemos, podemos llegar a resolverlas, aún viendo que posiblemente no tienen relación directa con la física. Esa potencialidad de ver el razonamiento que tenemos para atacar un problema, eso es la maravilla. Porque entonces nos abre áreas, nos abre muchas áreas donde nosotros podemos estar, ¿no? Eso, yo creo que es uno de los mensajes que yo siempre trato de darle a los estudiantes, de esa capacidad de integrarnos, de esa integración de las cosas para resolver un problema. Porque ahí tenemos esas herramientas, ¿no? Nada más hay que darnos chance a liberar nuestra mente, nuestra forma de pensar,
de que solamente vamos a ir hacia un posgrado, hacia escribir una cantidad increíble de artículos. No, Sí, danos claro. chance. Vamos a resolver problemas que puedan ser que tengan un impacto inmediato en la sociedad. Como eso de tomar una decisión de seguir un protocolo de salud, eso es bien importante tener esa formación, ¿no? Y eso lo podemos tener nosotros. Esa es como mi comentario. Ya nos pasamos del tiempo. Claro. Agradecemos al público su presencia una vez más. Mandamos saludos al público presente y a sus familias y también a los presentes en línea. Saludos Raúl, saludos Oreste y saludos Yosil. Gracias.